Hola, buenas tardes. Hoy vamos a terminar el tema de que es la unidad 2, que es el tema de vectores. Vamos a ver hoy lo que es la suma de vectores utilizando las componentes. Ya hemos visto cómo se grafica un vector partiendo de las componentes rectangulares, el cálculo de módulo, dirección y sentido de un vector, y cómo se determinan las componentes partiendo de la gráfica de un vector. ¿Para qué? Para terminar cómo se suma la suma de vectores utilizando las componentes. Repito, esto es siempre haciendo los ejercicios. Recomiendo que busquen papel y lápiz y los escriban para que vayan teniendo práctica con la mano y con la calculadora. Muy bien. Entonces, sean dos vectores, A y B. El vector A tiene dos componentes, uno horizontal y otro vertical, y el vector B tiene un componente vertical y otro horizontal. Cuando tiene el subíndice X, quiere decir que es horizontal, y el subíndice Y es vertical. ¿Por qué? Porque estamos en el plano XY. Entonces, cuando nosotros realizamos la suma A más B, la suma del vector de esos dos vectores da otro vector que se llama resultante, que es R. Cuando hablamos de suma de vectores, el resultado es otro vector que se llama resultante. Yo recomiendo, para hacer la suma, fíjense, es colocar un vector arriba y un vector abajo, tipo primaria, y sumo solamente en una columna. Fíjense, tengo las horizontales y en otra sumo las verticales. Entonces con eso me va a dar el vector resultante R, que es la suma de A más B. Es solamente sumo las horizontales, me va a dar mi componente horizontal, sumo las verticales y me va a dar mi componente vertical. Aquí tengo un ejemplo. Tengo un vector A y un vector B. Como yo le dije, pongo uno arriba de otro, un vector arriba de otro, y sumo las horizontales, en este caso me da 2, y sumo las verticales y me da 11. Acuérdense que es por separado, y me da el vector resultante R, que es la suma de A más B. Ahí está la gráfica, que sería 2 a la derecha y 11 hacia arriba. Ya puedo calcular el módulo con lo que vimos la clase pasada, y el ángulo con respecto a la horizontal y el ángulo con respecto a la vertical. Aquí tengo otro ejemplo. El vector A solamente tiene componente en la horizontal, que es menos 10, y el vector B sí tiene las dos componentes, horizontal y vertical. Y sumo, aquí voy a sumar componentes horizontales, que me da menos 2, y fíjense, aquí como no hay, sería 0. 0 menos 4 me da menos 4. Entonces ya sé el vector resultante de la suma de A más B. Me da el módulo y los ángulos con respecto a la horizontal y vertical. Aquí tengo el caso de 4 vectores y tengo que sumarlo. Entonces me da, sumo las componentes horizontales y luego sumo las componentes verticales. Y me da el resultado, que es la resultante, que es la suma de los 4 vectores. Acuérdense, solamente sumo las horizontales y sumo las verticales. Otro de los casos, que es el 95% de los problemas, es este estilo, que nos dan los vectores de forma gráfica. Nos dan el módulo, solamente nos dan el módulo, dirección, y el sentido lo tenemos que saber. En este caso son dos vectores A y B. El vector A tiene una dirección con respecto a la horizontal y el vector B con respecto a la vertical. Entonces hay que realizar estos pasos.
La primera es determinar las componentes verticales y horizontales del vector A. Eso ya lo vimos. Determinar las componentes verticales y horizontales del vector B. Y una vez con las componentes de A y B, puedo ya realizar la suma de A más B con las componentes. Vamos a ver este ejemplo. Tengo estos dos vectores A y B. A tiene un módulo de 16,8 y un ángulo de 17,4 con respecto a la horizontal, y el vector B un ángulo de 21,8 con respecto a la vertical y el módulo de 16,2. Aquí acuérdense que el signo de las componentes nos lo da el sentido del vector. Determinar componentes verticales y horizontales. Ya puedo calcular la componente horizontal, que me da 16 del vector A, y la componente vertical, que me da 5 del vector A. Y como va izquierda hacia arriba, la componente horizontal es negativa y la componente vertical es positiva. Si tengo el vector B, determino las componentes verticales y horizontales del vector B. La componente horizontal me dio 6 y la componente vertical me dio 15. Y el sentido es derecha hacia arriba, quiere decir que las dos componentes rectangulares son positivas. Y finalmente puedo sumarlo a más B, como lo vimos al principio, y me da el resultante R, que es menos 10, 20. Fíjense, sin utilizar el método del paralelogramo, solamente un método totalmente analítico. Con el vector R ya puedo calcular el módulo 22, 36, puedo calcular la dirección 63, 43 grados con respecto a la horizontal, y ya puedo calcular el sentido, que es izquierda hacia arriba. En este caso vamos a hacer este ejemplo. Fíjense, tengo 4 fuerzas, 4 vectores. Tengo F1, F2, F3 y F4. Y lo primero que tengo que calcular son las componentes horizontales y verticales de cada vector. De F1 me da 300 a la derecha. De F2 menos 346,4 J, que es hacia abajo. Y si se ponen a ver, la fuerza 3 es el ángulo con respecto a la vertical, y tengo que utilizar la fórmula con respecto a la vertical. Ya tengo las componentes de la fuerza 3, y la fuerza 4 ya la puedo calcular porque es con respecto a la vertical. Hay que tener mucho cuidado si es a la vertical o a la horizontal.